En agosto, frente a Varadero, en la zona de San Pedro, empieza el desembarco. Ese desembarco contó también con ayuda de algunos federales que se dieron vuelta, y en esa época lo fundamental eran dos cosas: los caballos y la hacienda. En sí eran los elementos fundamentales para poder movilizarse y el medio de consumo de comida. Recién hablábamos afuera, en el costado acá de este salón, sobre la importancia del caballo en esas épocas. Y ahora, bueno, al tener la caballada, la valla le permitía poder avanzar en forma terrestre hacia lo que era Buenos Aires, que era lo que estaba planificado. Lavalles tiene unas pequeñas escaramuzas con un personaje que para mí fue uno de vital importancia en el combate, que fue el general Pacheco, donde Pacheco también era un compañero de Lavalle en el ejército de San Martín, y él empieza a generar como guerrillas para producir la dispersión de las caballadas que iba juntando Lavalle. Entonces hubo un pequeño enfrentamiento hasta que se creyó que se había tomado prisionero Pacheco, pero que no era así. Y Lavalle, mientras tanto, mientras seguía juntando, recibe la información de que venía un bergantín, que era un barquito rápido, con un detalle de que se alistaba un ejército de 3.000 soldados franceses listos, apostados para desembarcar, que si bien habían hecho base en Montevideo, pero que estaban para el desembarco. Entonces Lavalle empieza a organizar un avance desde lo que era la zona de San Pedro hacia Buenos Aires, más el desembarco de las tropas francesas. Calculaba que con eso podía llegar a tomar el gobierno. Rosas no se quedó quieto. En sí, Rosas, al enterarse y darse cuenta de todo este movimiento, lo que empieza a hacer es a formar sus tropas. Entonces empieza a formar veteranos de guerra y los empieza a llevar a un lugar que era Santo Lugar. Santo Lugar era como si fuera el cuartel general que organizó Rosas en Buenos Aires, y él en ese movimiento empieza a buscar distintas tropas para ver cómo conformaba su ejército. Era de tal importancia que él delega su mandato a Arana y él se va directamente a Santos Lugares para hacer la reorganización de lo que era ese ejército. Ahí es donde se añade la gente de Uruguay, al mando de Oribe, que era el presidente de puesto de Uruguay, más los veteranos que tenían de guerra, y entra en importancia un señor que se llama Vicente Fidel González, que en definitiva era también un excombatiente de Belgrano. No había sido un oficial, pero había tenido mucha vinculación con los indios, y con ellos empiezan a armar unos ejércitos donde entrenan en esta zona de Santo Lugar. Era el punto estratégico, incluso por una zona elevada, dice que se tenía buena visión hacia donde podían llegar a venir algunos ataques. Bueno, la flota se empieza a acercar, empiezan a llegar cerca hasta de Morón. Dice que ya se avistaba incluso los edificios de alto que tenía la ciudad, y llega un general, un almirante, Baudin, que era francés, con los 3.000 hombres. El que viene a cargo era un almirante Macao, que es el que tenía todo el poder para utilizar la fuerza de ser necesario en favor de Francia. El 6 de septiembre, Lavalle ordena el avance, y misteriosamente lo que muchos no entendieron es que por qué en vez de avanzar hacia la ciudad de Buenos Aires, Lavalle retrocede a Santa Fe. Yo supongo que por los comentarios, por las informaciones que iba teniendo Lavalle, no tenía la certeza de que los franceses lo iban a apoyar. Y esto después se demuestra más adelante con un pacto que se firma entre Macao y Arana. El ejército libertador que conformaba Lavalle ya tenía cerca de 5.000 hombres en total y aproximadamente unos 20.000 caballos. Bajan hacia Santa Fe, porque la idea que tenía Lavalle era retroceder
hacia el interior, buscar más tropas, que por eso lo que él estaba buscando era la unión con Gregorio Arauz de la Madrid, que estaba en Córdoba, y juntar sus ejércitos y ahí sí atacar a Rosas, porque preveía que había algo que los franceses no estaban cumpliendo. Efectivamente tenía razón. En Santos Lugares, Rosas ya tenía 6.000 hombres, o sea que él ya empezó a juntar ya una cantidad bastante elevada, y entre ellos Pacheco le pide que traiga a la gente del regimiento tercero, que tenía antecedentes de muy buen desempeño en combates. Y lo otro que pide es la artillería. La artillería que también tenía cañones muy grandes, entonces pide esas dos cosas Pacheco a Rosas. Y Rosas, bueno, se lo concede. Empiezan a formar el ejército y el ejército adopta el nombre de Ejército Unido de Vanguardia de la Confederación Argentina. Ese fue el nombre que tuvo el ejército que vino hacia estos lados en defensa de Rosas. Empiezan a ver quién podía ser el que comandara ese ejército y se decide que ese ejército iba a ser comandado por Oribe. Mientras tanto, había un mensajero que se llamaba Alico, que era de Lavalle, que se encuentra con Gregorio Arauz de la Madrid y pactan una unión en un puesto que era justamente Romero. En sí, tenemos a Lavalle en Santa Fe, más o menos Oribe con sus tropas ya estaba en lo que es Concordia, y le solicita a la Madrid que se venga a Romero. La Madrid estaba en lo que era Concepción del Tío, lo que vamos a llamarlo el Tío para que quede más relacionado, en el Tío. Romero es lo que vendría a ser hoy Angélica, más o menos para los que vinieron por ruta y el cruce de Angélica, bueno, ahí más o menos era la costa de Romero. A lo cual la Madrid le acepta y le dice que bueno, que es lo que necesitaba Lavalle, que él se lo entregaba. La Madrid no tenía mucha cantidad de tropas, en sí tenía 1.100 hombres nada más, pero le ofrecía su ejército, y lo que Lavalle le solicitaba era cabezas de ganado, en sí, para la alimentación. Hay que ubicarse a veces en los tiempos. En esa época no existía ni celular ni GPS, así que movilizar a campo abierto 4.500 personas, 5.000 personas, más bagajes, más todo, venía hasta una imprenta en sí, porque las órdenes que emitía Lavalle eran impresas en carretas y se distribuían hasta en los altos mandos que tenía él, porque no era fácil tampoco la comunicación. Entonces, movilizar todo eso era un costo muy elevado. Sumado a eso que había otro problema, que fue un verdadero problema, es que a Lavalle se le iban plegando o agregando a su movilización, en esa época le llamaban la chusma. La chusma era gente que había sido, digamos, opositora a Rosas, y como tenían una persecución, agarraban sus carretas, se despojaban de todas sus propiedades y se iban, huían. Y esa chusma se le empezó a agregar a Lavalle en el avance. Al avance de tropas tenemos que sumar que esa chusma comprendía 80 carretas, de las cuales eran tiradas por 4 tundas de bueyes. El buey enlentecía el avance. Entonces teníamos un montón de personas civiles dentro de un ejército militar, y eso retrasaba todo lo que era el avance. Tuvo que disponer una disposición en cruz, donde en el medio iban las carretas y a los costados flanqueados por las fuerzas militares para proteger ese convoy de carretas, y eso enlentecía más los avances. Salió de Santa Fe, venía para lo que era Romero. Más o menos calcúlenle que tardaban 4 días a 5 para llegar de Santa Fe a San Francisco. Sí, ese era el tiempo. Cuando salen de Santa Fe se encuentran con el problema de que eran escopeteados. En sí había como guerrillas que atacaban ese convoy que se iba movilizando, por lo cual les obligaba muchas veces a tener que hacer marchas de noche. Entonces había días que estuvieron caminando hasta 21 horas para poder alejarse de las tropas de Oribe, lo cual al caminar de noche les trajo el problema de que perdieron ganado,
tuvieron problemas que el ganado y los caballos comieron un yuyo, que era un veneno, y se empezó a morir los animales. O sea, no podían parar a hacer de comer, no podían alimentar a la tropa, se les morían los animales. A la costa de Romero, en algunos carruajes llegaron con 2 bueyes nada más. Entonces, era como que era todo un trastorno que venía enlenteciendo el avance que venía haciendo la valle. Habían pactado un día en concreto para juntarse con la Madrid en Romero, los cuales no llegó en tiempo y forma. Entonces, al no llegar, la Madrid le ordena a Salas, que era su general en ese momento, que retroceda otra vez a lo que era el tío. Entonces, en esa ida y vuelta de tropas, llega a la valle a Romero. Cuando llega a Romero no había nada. Es más, no había ni agua, porque en sí ellos se manejaban por las aguadas justamente para alimentar todo el tema de para dar de beber a los caballos. Como no llega, bueno, le manda otro mensaje de que venga. Y entonces, antes de quedarse esperando ahí en Romero, más el ataque que tenía por parte de los federales, decide emprender él el camino hacia acá, y el único lugar que le quedaba con registro que podía tener agua era justamente Quebracho Herrado. Entonces de ahí es donde la valle decide venirse hacia Quebracho Herrado. En el camino es atacado permanentemente por las tropas, y en esa época se llamaba formar batalla o frente de batalla. O sea, se formaban los ejércitos de un lado y del otro, se pactaba un horario de comienzo de batalla. Bueno, muchas veces, ¿qué es lo que hacían? Hacían como una formación de batalla, pero no se realizaba, sino que cuando los otros empezaban a organizar, esto se disgregaba y huían. Entonces, lo hizo en reiteradas veces hasta que llegó aproximadamente unos 2 kilómetros antes de lo que es la laguna. Y ahí es donde ya en ese puesto vio que no podía seguir avanzando más porque ya no tenía más reservas, los animales estaban agotados. El ejército fundamental era la infantería y la caballería para combatir en estos lugares, y si tenía la caballería en menos digamos, fortalecimiento, iba a tener que enfrentar solamente con infantería, lo cual era un problema. Y entonces, el 27 de noviembre, ya estamos pronto a lo que fue la batalla, tenía solamente una cuarta parte de la caballada en disposición. O sea que 3/4 partes venían a pie. Los soldados que tenían que ir en caballería venían a pie, al lado del caballo. El día 28, decide ya empezar a hacer frente de batalla. Lo que está es el plano que hizo el edecán, la sala se llama, que hizo el edecán de Oribe, donde muestra la disposición de los ejércitos. La separación de los ejércitos entre los federales y los unitarios vendría a ser lo que hoy vendría a ser 1,5 kilómetros, 1,2 kilómetros, en sí la disposición entre los dos. Y si tomamos desde el último escuadrón que tenía, que ese era el escuadrón de los indios amigos, y el último escuadrón de reserva que tenía acá, que era a cargo de Pacheco, teníamos 6 kilómetros. Entonces, aproximadamente desde las carretas en reserva de civiles que tenía la base y los últimos de acá son 2 kilómetros. Entonces, en 12 kilómetros cuadrados estaba distribuido aproximadamente cerca de 11.000 hombres. Esos 11.000 hombres estaban por parte de Vilela, que era un coronel del ejército de Lavalle. Niceto Vega era el otro ala de caballería. Pedro José Díaz era el que estaba a cargo de lo que era la infantería. Y había otro señor que era Manterola, que era a cargo de la artillería.